Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia, sino una prueba viva de hasta dónde puede llegar el amor cuando el destino te obliga a elegir entre la sangre y la verdad. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en Salamanca cambiará tu forma de ver la maternidad, la justicia y la fuerza de una abuela. Dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Mi nombre es Isabel Valdés, tengo 67 años y esta historia comienza un miércoles lluvioso de octubre. Era el año 2012. Yo estaba preparando la cena en mi casa de la calle Libreros en Salamanca cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta me encontré a mi hija Claudia empapada bajo la lluvia con su hijo Nicolás de apenas 4 años agarrado a su falda. El niño no levantaba la mirada, solo balanceaba su cuerpo en movimientos repetitivos con las manos cubriendo sus oídos. «Mamá, necesito que te quedes con él», dijo Claudia, evitando mirarme a los ojos. «Solo será hasta el viernes. Tengo una entrevista de trabajo en Madrid». «Hasta el viernes», repetí confundida. «Sí, son 3 días. Vuelvo el viernes, te lo prometo». Nicolás permanecía inmóvil. La lluvia caía más fuerte golpeando las baldosas del patio. Antes de que pudiera responder, Claudia empujó una pequeña mochila de dinosaurios hacia mis manos. Era tan ligera que supe de inmediato que no había sido preparada para 3 días. «¿Cómo te encuentro el viernes?», pregunté mientras ella se alejaba hacia el taxi que la esperaba. «Te llamo», gritó sin mirar atrás. Y así fue como mi hija me dejó a su hijo en la puerta, sin un beso, sin una caricia, solo una promesa vacía que duraría 11 años. Durante 32 años enseñé en una escuela pública de Salamanca. Había tenido alumnos con autismo, pero siempre con auxiliares especializados. Sin embargo, aquella noche me di cuenta de que no sabía nada sobre convivir diariamente con el autismo. «Entra, Nicolás», dije suavemente. Él no respondió. La lluvia seguía cayendo y el aire olía a tierra mojada. Nos quedamos en silencio hasta que, después de unos minutos, el niño dio un paso hacia adentro. Caminó despacio sin mirarme las manos, aún firmemente presionadas contra sus oídos. Esa primera noche fue una pesadilla. Intenté darle de cenar arroz, pasta, un sándwich. Rechazó todo. Terminó comiendo solo unas galletas de agua y sal. Cuando quise ayudarlo a cepillarse los dientes, gritó. No lloró, gritó como si lo estuviera lastimando. Me aparté con cuidado. «Está bien, cariño, podemos saltarlo esta noche». Lo llevé al cuarto de invitados y traté de cubrirlo con una manta. La tiró lejos. Intenté de nuevo otro grito. Dejé la manta a los pies de la cama y salí. Por la puerta entreabierta lo vi quedarse sentado toda la noche balanceándose hacia adelante y hacia atrás emitiendo un zumbido bajo. No dormí. La primera semana se convirtió en 2, luego en un mes. Llamé a Claudia incontables veces, mensajes sin responder, llamadas que iban directo al buzón. A comienzos del segundo mes comprendí lo que no quería aceptar no volvería. Llevé a Nicolás al pediatra, quien confirmó el diagnóstico autismo moderado. ¿Alguien ha hablado con usted sobre una evaluación formal?, preguntó el médico. Se suponía que su madre debía encargarse de eso, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Él asintió con comprensión. Bueno, ahora está a su cargo. Inscribí a Nicolás en terapia ocupacional, terapia del lenguaje y terapia conductual. Aprendí rápido que necesitaba rutina, mismo desayuno, mismo horario, mismo vaso azul de plástico que guardaba solo para él. Aprendí a no tocarlo a menos que él lo permitiera.
Aprendí que los cambios, incluso en el camino al centro de terapia, podían causarle crisis de pánico. Aprendí sobre todo a observar en lugar de interferir. Una mañana, mientras tomaba mi café frente al ventanal que daba al claustro de San Esteban, vi algo extraordinario. Nicolás estaba en el suelo del salón organizando una fila de carritos de juguete que le había comprado. No era una línea al azar, los había ordenado según una gradación sutil de colores que apenas podía distinguir: rojo, luego un rojo anaranjado, después uno más claro hasta llegar al amarillo y verde en una escala perfecta. «Esto es impresionante, Nicolás», susurré. Él no me miró, pero continuó su trabajo meticuloso. Fue entonces cuando comprendí que mi nieto no era menos. Simplemente percibía el mundo de otra forma, una forma que yo apenas empezaba a entender. En la Nochebuena de ese primer año, finalmente logré hablar con Claudia. «¿Cuándo vas a venir por él, hija?», pregunté. «Ya no puedo más», mamá. Su voz sonaba cansada, distante. «Lo intenté, pero no puedo. Es tuyo ahora». La línea se cortó. Intenté devolver la llamada, pero mi número ya estaba bloqueado. Me quedé allí en la cocina con las galletas de Navidad quemándose en el horno y las lágrimas corriéndome por el rostro. Entonces Nicolás apareció en la puerta observándome en silencio. Por primera vez me miró directamente a los ojos, aunque solo por un segundo. Luego fue al refrigerador, tomó su vaso azul y lo colocó frente a mí. No dijo nada, pero aquel gesto lo dijo todo. Fue en ese momento que entendí que éramos solo nosotros dos contra el mundo y que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Esa noche apagué las luces, me senté junto a él en el suelo y lo acompañé en su balanceo al mismo ritmo sin decir una palabra. El sonido de la lluvia afuera se mezcló con el zumbido que él emitía. Por primera vez no sentí miedo, sentí conexión. Salamanca dormía bajo la lluvia y yo comprendí que la historia que acababa de empezar cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio tiene un peso distinto cuando proviene de alguien a quien amas. Desde aquella noche de lluvia en que Claudia desapareció dejando a su hijo en mi puerta, aprendí que el amor no siempre empieza con un abrazo. A veces comienza con un «hasta el viernes» que dura 11 años. Salamanca amanecía gris, el río Tormes arrastraba hojas y recuerdos. En la cocina aún quedaba el olor a sopa recalentada de la víspera. Nicolás, con apenas 4 años, seguía moviendo su cuerpo adelante y atrás frente a la ventana, como si buscara en el vaivén de la lluvia un ritmo que le diera sentido al mundo. Durante días, intenté que comiera, que hablara, que me mirara. Nada. El médico confirmó lo que ya sospechaba: autismo moderado. Me entregó un folleto lleno de términos que parecían en otro idioma: terapia ocupacional, comunicación alternativa, rutinas estructuradas. Yo, que había sido maestra durante 30 años, me sentía analfabeta. La desesperación llegó una madrugada. Él llevaba horas repitiendo un zumbido monótono. Yo, agotada, lloraba en silencio sobre la mesa. Entonces recordé algo que solía decir a mis alumnos más inquietos. Si no puedes cambiar el ruido, cambia tu manera de escucharlo. Me levanté, tomé un cuaderno azul que guardaba para mis notas de clases y empecé a escribir todo lo que observaba: hora, gesto, sonido, mirada, alimento que aceptaba. Sin saberlo, ese cuaderno se convirtió en nuestro lenguaje secreto. La primera palabra que registré fue manta. Cada noche yo intentaba cubrirlo. Él la rechazaba hasta que una vez la dejé doblada al pie de la cama y apagué la luz sin insistir.
Al amanecer, la manta estaba sobre él. En el cuaderno, anoté acepta lo que no se impone. Las semanas siguientes giraron alrededor de pequeñas victorias, un sorbo de leche, un contacto visual fugaz, un gesto de calma cuando sonaba el timbre. Me aferré a esas señales como quien cuenta estrellas para no perder la fe. Un domingo, mientras barría el patio, escuché un ruido extraño, el golpeteo rítmico de cucharas sobre el suelo. Corrí y lo vi sentado entre la luz dorada de la tarde, ordenando las cucharas por tamaño, creando una especie de música visual. No era caos, era orden. Entendí que su mente buscaba patrones del mismo modo que mi corazón buscaba consuelo. Escribí en el cuaderno: ve armonía donde otros ven desorden. A finales de noviembre la lluvia volvió. El frío de Castilla se metía por las rendijas y el silencio pesaba más que nunca. Una noche, mientras preparaba la cena, Nicolás se tapó los oídos y comenzó a gritar. Apagué el fuego, el chisporroteo del aceite era demasiado fuerte para él. Nos quedamos en penumbra con el olor a pan tostado flotando entre nosotros. Le ofrecí mi mano, no la tomó, pero dejó de gritar. En el cuaderno escribí: cuando el mundo hace ruido baja el volumen del alma. En diciembre intenté llamarla una vez más. Claudia, vuelve por favor, él te necesita. El contestador respondió con su tono metálico y esa frase que se clavó en mí: el buzón está lleno. Colgué. El reloj marcaba las 11:11. Me pareció una señal absurda, pero abrí el cuaderno y dibujé 2 líneas paralelas, yo y él avanzando juntos. Llegó la Nochebuena. La ciudad se llenó de luces y campanas y nuestra casa de silencio. Mientras el horno quemaba las galletas, escuché pasos diminutos. Nicolás se acercó, tomó su vaso azul del refrigerador y lo puso sobre la mesa frente a mí. No dijo nada, pero su gesto era una palabra entera: confianza. Lloré sin esconderme. El cuaderno azul quedó abierto junto al vaso. Escribí temblando: hoy por primera vez compartimos el silencio. Esa noche me senté en el suelo con él. No intenté hablar ni tocarlo. Solo seguí el ritmo de su balanceo. En algún momento, nuestros movimientos coincidieron y por un instante sentí que el aire respiraba con nosotros. Fuera, las campanas de la Catedral Nueva marcaban la medianoche. Pensé en Claudia, en lo que había perdido y en lo que, sin saberlo, me había dejado la oportunidad de descubrir un tipo de amor que no exige, solo acompaña. Desde entonces, cada mañana, empiezo el día con el cuaderno azul abierto. Anoto los progresos de Nicolás y también mis miedos, el miedo a fallar, a enfermar, a no vivir lo suficiente para verlo valerse por sí mismo. Pero cada línea escrita es una promesa seguir aquí. En enero de 2013, volví a escuchar su zumbido nocturno. Esta vez no me alteró. Lo entendí como una oración, su manera de decir que estaba vivo, que aún buscaba su lugar en el mundo. Apoyé la espalda contra la puerta de su habitación y le susurré: yo también sigo buscando hijo, pero te prometo que no te dejaré solo. En la penumbra, mi cuaderno azul descansaba sobre mis rodillas. Cuando apagué la lámpara, las palabras escritas parecían brillar como si también ellas aprendieran a comunicarse sin voz. Dicen que la paciencia es la forma más alta del amor. Yo diría que es su forma más silenciosa. Y así comenzó nuestra verdadera historia, la de una abuela que aprendió a amar sin palabras y de un niño que, sin hablar, enseñó a su abuela a escuchar. Si alguna vez sentiste que el silencio también habla, dale me gusta a esta historia para que más corazones aprendan a oírlo.
Han pasado 3 meses desde que comencé mi cuaderno azul. Cada página está llena de garabatos horarios y pequeñas victorias. Pero lo que ocurrió aquella tarde de febrero cambió por completo mi manera de ver a Nicolás y de verme a mí misma. La luz del invierno en Salamanca se colaba oblicua por la ventana tiñendo el suelo de oro viejo. Nicolás estaba en el salón en silencio con su caja de coches de juguete. Los alineaba como siempre, pero esa vez no seguía el orden por tamaño ni por color, los colocaba formando una espiral perfecta, una espiral que giraba exactamente en el sentido de las agujas del reloj. Me quedé observándolo sin atreverme a interrumpir. De pronto se levantó, fue hasta el armario y sacó una cámara vieja que perteneció a mi difunto marido Tomás. Era una Nikon analógica que llevaba años dormida entre manteles. Nicolás la miró con esa concentración suya que siempre me sobrecogía, giró la rueda del enfoque y sin decir palabra empezó a fotografiar la espiral de coches. El clic del obturador resonaba como un latido. «¿Qué haces, cariño?», pregunté intentando sonar tranquila. «La luz cambia», murmuró. Fueron sus primeras palabras en semanas. Revelamos las fotos días después en una tienda del centro. El dependiente me miró sorprendido, señora. «¿Quién ha hecho esto?». La composición es perfecta. Las imágenes mostraban algo que yo no había visto. Cada coche proyectaba una sombra que, unida a las demás, formaba un círculo luminoso como un pequeño sol en el suelo. Me estremecí. Aquello no era casualidad, era intención. Nicolás veía patrones donde los demás solo veíamos juguetes. Aquella noche escribí en mi cuaderno azul: «No organiza objetos, ordena la luz». A la mañana siguiente llevé las fotos a su terapeuta, la doctora Xochitl. Las observó durante un buen rato y dijo algo que me marcó. «Su nieto no busca controlar el mundo, señora Isabel. Intenta comprender su lógica». Salí del consultorio con el corazón temblando. Comencé entonces a acompañarle en sus pequeñas expediciones visuales. Fotografiábamos la misma calle a distintas horas del día. Él luego pegaba las fotos en una libreta y dibujaba líneas que unían reflejos, sombras, ángulos. Era su manera de conversar, un lenguaje hecho de luz y paciencia. Una tarde me pidió que apagara todas las luces de la casa. Solo quedó encendida la del pasillo. Colocó en el suelo 3 cucharas de metal y me dijo con su voz serena: «Mira». El reflejo de la bombilla se multiplicaba en las cucharas formando un triángulo perfecto. «Es la misma forma que el patio del colegio», susurró. Aquel momento tuvo algo de sagrado. Por primera vez comprendí que su mente no era un laberinto, sino un mapa que solo necesitaba la clave correcta. Esa noche, mientras escribía mis notas, sentí algo nuevo: orgullo y miedo. Orgullo de su inteligencia, miedo de no saber cómo protegerla del mundo, porque el mundo no siempre celebra a los distintos. A veces los aparta o los ridiculiza. Pensé entonces en tantas historias de venganza que había leído o escuchado en mi vida: hijos que castigaban a padres crueles, esposas que devolvían humillaciones. Pero aquella noche entendí otra forma de justicia: la venganza del amor paciente frente a la indiferencia. La de una abuela que responde al abandono no con odio, sino con ternura meticulosa. Un día de marzo, Nicolás me pidió acompañarlo a la biblioteca pública. Allí descubrió un libro de geometría visual. Pasó horas señalando figuras y trazando con el dedo líneas invisibles. Cuando llegamos a casa, me pidió un ordenador. ¿Para qué?, pregunté.
Quiero ver si la cámara puede hablar con la luz, respondió. No supe qué significaba, pero sentí que algo grande estaba empezando. Esa noche, mientras dormía, oí un clic en el salón. Me levanté y lo encontré con la cámara apuntando hacia la ventana. La luna llena iluminaba su rostro. En el reflejo del cristal vi mi propia imagen junto a la suya, dos figuras atrapadas en la misma luz. Escribí en el cuaderno azul: esta es nuestra forma de rezar. Con el tiempo comenzó a escanear las fotos y a compararlas en el ordenador. Sin saberlo, estaba dando sus primeros pasos en el análisis de patrones digitales, el germen del sistema que años después cambiaría su destino. A veces me pregunto si todo esto fue obra del azar o de algo más grande, porque el universo como Nicolás también parece buscar orden en el caos. La cámara, el cuaderno y el silencio se convirtieron en nuestro trío inseparable. Yo lo observaba, él observaba el mundo, y entre ambos tejíamos una historia que ningún abandono podría borrar. Esa historia, la nuestra, también pertenece al universo de las historias de venganza, pero no de odio, sino de redención, porque cada sonrisa suya, cada descubrimiento, era una victoria silenciosa sobre el dolor. Hoy, al mirar aquellas fotografías amarillentas, veo más que imágenes. Veo la prueba de que el amor puede transformar el sufrimiento en arte y que incluso las heridas más hondas pueden convertirse en belleza cuando se iluminan desde dentro. Y tú que escuchas esta historia, ¿crees que el amor puede ser también una forma de venganza? Pulsa 0 si piensas que sí o 1 si crees que no. Y cuéntamelo, en los comentarios me encantará saberlo. El tiempo empezó a cambiar de ritmo en casa. No el de los relojes, sino el de nuestras vidas. Desde que Nicolás descubrió que podía conectar su cámara al ordenador, su curiosidad se transformó en un huracán. Ya no bastaban las fotos ni los patrones de luz. Ahora quería entender los códigos invisibles que ordenaban la realidad. Yo lo observaba cada noche, inclinado sobre la mesa, el rostro iluminado por la pantalla, las manos pequeñas, moviéndose con una precisión que me asustaba. El tic-tac del reloj de pared, aquel que perteneció a mi marido Tomás, parecía marcarle el compás. Era un reloj viejo, con una cuerda que sonaba como un suspiro cada vez que lo ajustaba. Lo coloqué sobre la repisa cuando murió Tomás como símbolo de permanencia. Ahora, sin embargo, cada campanada me recordaba lo rápido que Nicolás se alejaba del niño que un día llegó callado a mi puerta. Al principio, su determinación me conmovía. Pasaba horas intentando reproducir reflejos, clasificando sombras, escribiendo números en cuadernos que él mismo numeraba. Decía que eran versiones del tiempo. A veces me enseñaba una tabla y me explicaba: mira, abuela, la luz tarda 4 minutos en cambiar de ángulo entre esta foto y esta. ¿Y para qué te sirve eso, hijo? Para no perder nada. Aquella respuesta tan sencilla y tan inmensa me desarmó. No quería perder nada, ni una sombra, ni una palabra, ni un recuerdo, como si el abandono de su madre hubiese dejado en él una herida que intentaba sellar con datos. En marzo de 2015, un profesor del centro público me llamó intrigado. Señora Valdés, su nieto, resolvió un problema de lógica avanzada que ni los alumnos mayores pudieron contestar. Sonreí orgullosa, pero también sentí miedo. El talento, lo sabía por experiencia, puede ser un regalo o una carga insoportable. Aquel mismo mes, Nicolás encontró el reloj de su abuelo en el cajón del aparador. Lo desmontó pieza por pieza, lo limpió con un paño
y lo volvió a montar con una exactitud asombrosa. Desde entonces lo mantenía en su escritorio, justo al lado del teclado. Decía que el tic-tac lo ayudaba a pensar. Yo lo escuchaba desde mi habitación tic, 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 mientras la madrugada se extendía y la casa entera parecía vivir al ritmo de su mente. Pero la línea entre el orden y la obsesión es tan delgada como el hilo de aquel reloj. Comenzó a dormir menos, a saltarse las comidas. A veces lo encontraba con los ojos enrojecidos, murmurando fórmulas entre dientes. Estoy buscando la verdad, repetía. ¿La verdad de qué? Le preguntaba. No lo sé todavía. Una tarde, al regresar de hacer la compra, encontré todas las cortinas cerradas. El salón estaba a oscuras, solo la luz del monitor titilaba como un fuego pequeño. Nicolás escribía sin descanso. En la pantalla aparecían columnas de números, letras, signos incomprensibles. ¿Qué haces, hijo? Ordeno el tiempo. Su voz era monótona como si viniera de otro lugar. Me acerqué y vi el reloj antiguo frente al teclado. Las manecillas giraban más rápido de lo normal. ¿Qué le has hecho? Nada. Solo mide distinto ahora. Aquella frase me heló la sangre. Esa noche no pude dormir. El tic-tac seguía resonando acelerado como un corazón fuera de control. Pensé en todo lo que habíamos pasado: la lluvia, la soledad, la cámara, el cuaderno azul, y comprendí que el mismo don que nos había salvado del silencio ahora amenazaba con devorarlo. Durante semanas intenté que descansara. Le preparaba infusiones, le escondía la tablet, apagaba el wifi. Él siempre encontraba el modo de volver. Una madrugada, al entrar en su cuarto, lo hallé dormido sobre el teclado. El reloj seguía latiendo, pero lento, casi apagado. En la pantalla había una sola línea escrita: nada se pierde si se guarda la verdad. Lloré en silencio. No solo por él, sino porque entendí que aquella búsqueda era su manera de sobrevivir. Yo había luchado contra el olvido cuidando su cuerpo. Él luchaba contra la mentira cuidando los datos. Dos batallas distintas, el mismo miedo: desaparecer. A veces pienso que todos formamos parte de esas historias emocionantes que no se escriben con palabras, sino con los gestos cotidianos: una mano que tiembla al servir café, una mirada que evita el contacto, un silencio compartido frente al reloj que ya no marca la hora, sino la memoria. El día que el reloj se detuvo por completo, Nicolás no lloró. Solo lo observó, desmontó la tapa trasera y dijo: no está roto, solo necesita un nuevo ritmo. Y volvió a darle cuerda muy despacio, como quien reanima un corazón dormido. Aquel sonido tic, tic, tic me pareció un milagro. Pero también supe que algo en él había cambiado para siempre. Ya no era un niño curioso, era un joven atrapado en la obsesión de medirlo todo. La frontera entre la curiosidad y el abismo empezaba a difuminarse. En abril lo vi por primera vez sonreír frente al ordenador. ¿Qué ocurre?, pregunté. Creo que he encontrado un patrón que nadie más ha visto. Sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. Le acaricié el cabello con cautela. Descansa un poco, por favor. No puedo. Si duermo, el patrón cambia. Esa noche comprendí que la mente más brillante puede ser también la más frágil. Me quedé junto a su puerta, escuchando el teclado, los latidos del reloj y el silencio entre ambos, temiendo que uno de los dos se detuviera primero. El reloj de Tomás sigue marcando la hora en mi salón. Cada vez que lo escucho, recuerdo aquella época en que el tiempo dejó de ser medida y se convirtió en advertencia. Y pienso que, sin saberlo, ya estábamos dentro de una de esas historias emocionantes
que parecen inventadas, pero que solo nacen de la verdad de un amor que llevado al extremo roza el peligro. El reloj del abuelo marcaba las 6 de la tarde cuando sonó el timbre. Hacía semanas que presentía que algo iba a romper la calma. Desde aquella madrugada en que encontré a Nicolás dormido sobre el teclado con los ojos rojos y el reloj latiendo como un corazón cansado, el aire en casa había cambiado. Yo temía que el mundo, ese mismo mundo, que nunca comprendió su silencio, volviera a arrebatármelo. Abrí la puerta sin imaginar que el pasado me esperaba allí vestido con traje beige y sonrisa ensayada. «Hola, mamá». La voz de Claudia me atravesó como un trueno. Detrás de ella, un hombre con maletín y mirada fría. «Soy el abogado de la señora Valdés», dijo con tono profesional. «Venimos a hablar sobre la situación de Nicolás». Mi garganta se cerró. Las manos me temblaron. 11 años de silencio no podían disolverse en una frase. Nicolás apareció detrás de mí sereno, con el rostro inexpresivo que solo mostraba cuando su mente se activaba. Miró a su madre como quien observa un fenómeno meteorológico del que hay que protegerse. «¿Podemos pasar?», preguntó ella fingiendo dulzura. Yo debía haber dicho que no, pero el cuerpo me traicionó. Di un paso atrás. El abogado abrió una carpeta llena de documentos. «Mi clienta mantiene la patria potestad», explicó. «Desea retomar la custodia y la tutela financiera de su hijo». «¿Tutela financiera?», pregunté incrédula. Claudia se inclinó hacia la mesa, sus dedos tocando el vaso azul de Nicolás. «He sabido que ha tenido éxito y quiero asegurar que todo se gestione correctamente». El silencio se volvió insoportable. Nicolás no habló, solo observó. Su respiración era tan estable que parecía medir el caos que nos rodeaba. Entonces vi algo sobre la repisa, la grabadora de voz que usábamos en la escuela para registrar lecturas. La tomé sin pensar. Presioné REC. El pequeño clic fue casi imperceptible, pero para mí sonó como una promesa. Esta vez la verdad quedaría guardada. El abogado continuó. «Estos documentos prueban que la señora Valdés ha mantenido contacto regular y aportes económicos durante todos estos años». Extendió las hojas, firmas, sellos, fechas. Todo parecía auténtico. «Eso es mentira», susurré. «Puede verificarlo si desea, pero son registros oficiales». La sala se volvió pequeña, el aire pesado. Claudia se recostó en la silla fingiendo compasión. «Mamá, sé que hiciste lo mejor que pudiste, pero yo soy su madre. Y ahora, con el dinero y la atención que tiene, necesita orientación». Aquella palabra orientación me hirió más que cualquier insulto. Yo había sido su norte, su voz, su refugio. ¿De qué orientación hablaba? El reloj marcó las 6:30. El sonido del segundero me devolvió la claridad. «Nicolás no necesita orientación», dije. «Necesita paz». Claudia me miró con fastidio. ¿Paz o control? En ese momento la grabadora en mi mano seguía encendida, registrando cada palabra. No era una estrategia, era un instinto. Yo sabía que las mentiras no sobreviven al eco del tiempo. Nicolás rompió su silencio con una frase baja, precisa. «Déjala hablar». Fue todo. Su voz era tan serena que el abogado ni siquiera entendió el peso de aquellas palabras. Pero yo sí. Mi nieto había aprendido a esperar el momento exacto, como quien observa una tormenta hasta que el rayo cae en el lugar correcto. Después de casi una hora se levantaron. El abogado cerró la carpeta.
Claudia me dio un beso en la mejilla, un gesto mecánico. Nos veremos pronto, mamá. Su perfume caro quedó suspendido en el aire. La puerta se cerró. Solo entonces me derrumbé sobre la mesa. El reloj seguía marcando el tiempo indiferente. Nicolás se acercó, me miró unos segundos y dijo: «Guarda la grabadora». ¿Por qué? Porque la verdad necesita sonido, no solo palabras. Esa noche revisé el audio. La voz de Claudia sonaba distante, hueca, como si el micrófono hubiera captado no solo su tono, sino su vacío. Al final se escuchaba el tic-tac del reloj inmutable. Lo copié en una memoria USB y lo guardé dentro del cuaderno azul. Era mi amuleto, mi arma y mi testigo. Durante los días siguientes, las cartas del abogado llegaron una tras otra. Reclamaciones, notificaciones, amenazas veladas. Dormía poco. El miedo se instaló en el pecho como un huésped permanente, pero dentro de mí, una parte permanecía firme. Sabía que Nicolás no era el mismo niño indefenso. Él había aprendido a leer la luz, el tiempo y la mentira. A veces pienso que nuestras vidas son historias que inspiran aunque nazcan del dolor, porque sobrevivir también es una forma de resistencia y resistir una manera de inspirar. Una tarde de domingo lo encontré escuchando el audio de la grabadora con los auriculares puestos. No se movía. Solo miraba la pantalla del ordenador donde abría un nuevo archivo con nombre en mayúsculas: Ver 1. ¿Qué haces, hijo? Empiezo a organizar lo que escuché, respondió sin levantar la vista, y entendí que mientras yo luchaba con el miedo, él ya estaba construyendo la defensa. Esa fue la noche en que la calma murió definitivamente. La tormenta había vuelto a casa, pero esta vez no nos destruiría, nos haría más fuertes, porque hay historias que inspiran que nacen del amor y otras, como la nuestra, que nacen del coraje de no rendirse. Si tú también crees que la verdad siempre encuentra su voz, deja tu me gusta y acompáñanos en esta historia. La mañana del juicio amaneció fría con una neblina espesa sobre Salamanca que parecía presagiar algo inevitable. Desayuné sola. El reloj del abuelo marcaba las 8 y cada campanada me sonaba como un aviso. Sobre la mesa descansaban 3 cosas: el cuaderno azul, la grabadora y una pluma estilográfica que había pertenecido a mi padre. La tomé entre los dedos y me prometí que pasara lo que pasara, no firmaría con miedo. Nicolás salió de su habitación ya vestido con camisa blanca y mirada tranquila. Parecía mayor. Le ofrecí café. Lo rechazó con una sonrisa leve. «Hoy no necesito cafeína», dijo. «Necesito silencio». El coche nos llevó al edificio del juzgado. El aire olía a papel húmedo y a nervios. Claudia ya estaba allí, impecable, con traje claro y expresión serena. A su lado, el abogado Guzmán revisaba carpetas con un orden ensayado. Cuando me vio entrar, me saludó con una sonrisa helada. Nos sentamos frente a ellos. Nicolás permaneció inmóvil, con el portátil cerrado sobre las rodillas, como un soldado que aún no revela su arma. El juez, una mujer de cabello gris recogido, abrió la sesión. Su voz era pausada, firme, de esas que han escuchado demasiadas mentiras y aún conservan fe en la justicia. Guzmán fue el primero en hablar. Con tono medido, relató la versión de Claudia, una madre ausente por necesidad, no por abandono. Presentó documentos, transferencias, cartas supuestamente enviadas a lo largo de los años. Todo perfectamente ordenado, perfectamente falso. Claudia fingía emoción, ojos vidriosos, sonrisa dolida. Cada gesto un golpe.
Yo me aferré a mi pluma temblando. Pensaba en las noches en que Nicolás lloraba sin sonido, en los años de lucha en los desayunos idénticos para no romper su rutina. Y ahora aquel teatro pretendía convertir 11 años de silencio en amor maternal. La jueza hojeó los documentos. ¿Tiene usted pruebas de que estas comunicaciones y pagos se realizaron en tiempo y forma?, preguntó. Por supuesto, señoría, respondió Guzmán con seguridad. Todos los registros están debidamente certificados. Fue entonces cuando Nicolás levantó la vista. Su voz fue suave, pero cada palabra cayó como una piedra en un estanque. Con su permiso, señoría, tengo información que contradice esos documentos. La jueza lo observó algo sorprendida. Usted es el joven Valdés, sí. Prosiga, pero recuerde que cualquier afirmación deberá sostenerse con pruebas verificables. Nicolás abrió su ordenador. La pantalla proyectada en el monitor del tribunal iluminó su rostro. Yo contuve la respiración. Estos archivos, dijo, fueron creados hace 6 semanas, no hace 11 años. Guzmán se levantó de inmediato. Objeción. Los metadatos pueden ser alterados. No los de este sistema, respondió Nicolás sin levantar la voz. En la pantalla aparecieron gráficos, códigos, fechas. Analicé los patrones de escritura, los tiempos de edición y las huellas digitales de cada archivo. Los documentos supuestamente firmados en 2013 y 2014 contienen trazos idénticos, como si la firma hubiese sido copiada electrónicamente. La jueza frunció el ceño. ¿Está usted afirmando que las firmas son falsas? No lo afirmo, lo demuestro. Con un clic proyectó la comparación a la izquierda, la firma auténtica de Claudia en el acta de nacimiento, a la derecha la del documento presentado. Números, curvas, ángulos. Cada diferencia destacada con precisión quirúrgica. El trazo original tiene una presión de entrada de 0,72 newtons, explicó. El falsificado de 0,44. Una mano insegura, una firma hecha con rapidez. El silencio llenó la sala. La jueza fascinada pidió que se repitiera el análisis. Nicolás lo hizo sin titubear. Claudia palideció. El abogado bajó la mirada. Yo desde mi asiento noté cómo mis manos dejaban de temblar. La pluma descansaba abierta sobre la mesa, brillando bajo la luz. Aquella herramienta simple que había usado para firmar los boletines del colegio de Nicolás se convirtió de pronto en el símbolo de nuestra resistencia. Además, añadió, mi nieto, tengo registros completos de nuestra vida desde 2012, terapias, informes médicos, calendarios, recibos. No hay llamadas, visitas ni depósitos de mi madre en todos esos años. Puedo demostrarlo. El abogado intentó interrumpirlo. Esto es una violación de la privacidad. No, señor, respondió Nicolás con calma. Es una defensa basada en la verdad. Mostró la base de datos que había construido un archivo vivo enlazado con códigos de autenticación únicos. Era su sistema aquel que más tarde vendería por millones. Lo había creado sin saberlo para este momento. El reloj del abuelo marcó las 11. Durante un segundo todo pareció detenerse. Nicolás giró hacia la jueza y concluyó. Mi madre puede haberme dado la vida, pero quien me enseñó a vivir fue mi abuela. Y la verdad, dijo mirando a Claudia, no necesita defensores solo tiempo. La jueza se recostó en el asiento, respiró hondo y dictó sentencia. Sus palabras fueron lentas, firmes como golpes de martillo sobre piedra.
Declaro nula la documentación presentada por la señora Valdés. Se mantiene la custodia y tutela legal a favor de la señora Isabel Valdés. Remito las pruebas al Ministerio Fiscal por posible falsificación de documentos públicos. El eco del martillo resonó en mis huesos. Claudia se derrumbó en la silla. Guzmán cerró la carpeta con rabia muda. Yo no lloré, solo abrí mi pluma y escribí en el borde del cuaderno azul: la verdad no grita, espera. A la salida los fotógrafos aguardaban, pero nadie habló. Nicolás caminó despacio bajo el cielo claro de mediodía. El viento movía su cabello y por primera vez en mucho tiempo lo vi sonreír. ¿Estás bien, hijo?, pregunté. Sí, respondió. Hoy el tiempo vuelve a medir lo correcto. Me miró con una ternura que me desarmó. En su mano llevaba la pluma que yo había dejado sobre la mesa del tribunal. Guárdala, tú, me dijo. Es la firma de la verdad. Aquel día comprendí que la justicia puede ser también una forma de venganza, pero no la que destruye, sino la que redime, la venganza de la verdad frente a la mentira, la del amor frente al abandono. Y mientras caminábamos juntos hacia el coche, supe que, aunque el juicio había terminado, nuestra historia apenas comenzaba. Una historia escrita con tinta, paciencia y luz. El invierno quedó atrás. La primavera en Salamanca llegó con un olor a tierra mojada y limones en flor. Habían pasado 6 meses desde el juicio, y aunque la calma había vuelto, nada era igual. No la buscábamos, simplemente aprendimos a vivir sin miedo. El día en que nos devolvieron todos los documentos legales, Nicolás me llevó al patio. Había comprado unas pequeñas macetas y una bolsa de semillas. ¿Qué es esto?, pregunté sonriendo. Limoneros, respondió. Dicen que crecen mejor cuando alguien los cuida con paciencia. Paciencia. La palabra que había sostenido toda nuestra historia. Durante años, mi amor fue una semilla enterrada en el silencio. Ahora germinaba al sol como si la vida quisiera enseñarme que el perdón, como la tierra, necesita tiempo y agua limpia. Claudia no volvió a llamarnos durante semanas. Su silencio ya no dolía, dolía el recuerdo de haber querido comprenderla. Pero una tarde de mayo recibí una carta suya. No era una demanda ni una excusa, sino un simple sobre blanco con una frase escrita a mano. Necesito entender lo que perdí. Temblé al leerla, no por miedo, sino porque reconocí en esas palabras algo que yo también había sentido, el deseo de volver atrás aunque ya no se pudiera. Decidí llamarla. La voz al otro lado sonaba diferente, menos segura, más humana. «Mamá, ¿puedo verte?», preguntó. Acordamos encontrarnos el domingo siguiente en el mismo patio donde los limoneros comenzaban a brotar. Llegó al caer la tarde. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin la coraza de antes. Nicolás estaba sentado bajo el limonero más joven con el portátil cerrado y las manos manchadas de tierra. Cuando la vio no se movió, pero tampoco huyó. Claudia se arrodilló frente a él en silencio. «No vine a pedirte nada», dijo. «Solo quiero escucharte». Él no respondió enseguida. Le ofreció un limón verde pequeño, aún sin madurar. «Aún no está listo», susurró. «Pero algún día lo estará». Yo aparté la mirada para no llorar. En ese gesto tan simple, comprendí que el perdón no es un acto repentino, sino un proceso lento, casi vegetal. El alma también florece cuando se le da tiempo. Durante las semanas siguientes, Claudia empezó a visitarnos. Al principio en silencio, después trayendo pan o flores. Nunca hablamos del juicio. El pasado se había vuelto un país distante al que ninguno quería volver.
Un sábado, mientras recogíamos limones maduros, me pidió quedarse a cenar. Encendimos las luces del patio y la mesa se llenó de olor a tomillo y pan tostado. Nicolás, que ahora trabajaba en su propio laboratorio de análisis de datos, hablaba con serenidad sobre su proyecto, una red que ayudaba a jóvenes con autismo a desarrollar sus talentos. Su voz era firme, sus ideas claras. Yo solo lo miraba maravillada de cómo el niño, que un día no hablaba, había aprendido a traducir el silencio en ciencia. Claudia lo observaba con orgullo contenido. «Nunca imaginé que podrías llegar tan lejos», dijo. Yo tampoco, respondió él, hasta que entendí que no hacía falta llegar lejos, solo llegar a ser quien soy. El reloj del abuelo seguía en el salón, marcando el tiempo con su compás constante. La grabadora dormía en un cajón. La pluma descansaba junto al cuaderno azul, cuyas páginas ya casi no tenían espacio libre. Y sin embargo, la historia seguía escribiéndose ahora con luz y aroma de limoneros. Una tarde de junio, Nicolás me llevó una carpeta con una propuesta. Era un programa educativo para niños con autismo inspirado en su propia experiencia. En la portada se leía Proyecto Verdad Aprender del Silencio. «Quiero que lo registres con tu nombre», abuela dijo. «No, hijo, es tu creación. Tú lo empezaste», insistió. Yo solo puse las palabras que faltaban. Aquella noche no pude dormir. Pensaba en todo lo vivido, el miedo, la rabia, la soledad. Y comprendí que al final la justicia más profunda no es la que se dicta en los tribunales, sino la que llega cuando uno puede mirar atrás sin rencor. En la siguiente visita, Claudia nos ayudó a regar los limoneros. Al terminar se quedó quieta mirando las hojas nuevas. «¿Crees que algún día todo esto me perdonará?», preguntó. «El perdón no es algo que se pide», respondí suavemente. «Es algo que se cultiva», ella sintió, y por primera vez su sonrisa no fue fingida. «Hoy, cuando el viento mueve los limones y el aire huele a verano, siento que la vida me ha devuelto mucho más de lo que perdí». Nicolás ha encontrado su lugar. Claudia ha encontrado su voz y yo he encontrado la paz que solo llega cuando el alma aprende a soltar. Dicen que los limoneros florecen 2 veces al año. Quizá por eso los elegimos, porque también nosotros necesitábamos una segunda floración. Esa es la herencia que quiero dejar, que nadie tema el silencio, que nadie huya del perdón, que todos entiendan que amar no es poseer, sino acompañar hasta que el otro aprenda a volar. Y si esta historia ha tocado algo dentro de ti, gracias por escuchar hasta el final. Cada palabra, cada emoción, cada pausa nacen de la verdad que todos llevamos dentro, que la familia no siempre se elige, pero sí se puede reconstruir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido, suscríbete, comenta qué te ha dejado en el corazón y no te pierdas las próximas historias, porque aún hay muchas formas de sanar y de seguir creyendo en el poder del amor.